Rulo, ¿vos querías decir algo? Sí, con respecto, por un comentario que salió en la charla con... ¿con? Tiñanelli, con Tiñanelli. Yo sé que ustedes tienen una preocupación que yo no comparto tanto con respecto a que el tema del déficit fiscal, el tema de la cuestión monetaria le suena a ajuste. A mí me pasa algo que me parece que es peor. Porque que un gobierno piense, porque tenemos una situación en la cual te chingas es lo que quieren los precios, Molino River Plata es lo que quieren los precios, la Serenísima de Danone te aumentan todo, y el gobierno dice, entonces hay aumento, bueno, entonces voy a bajar el déficit fiscal y evitar la emisión monetaria. Muchachos, le regalamos el partido, les aviso que le regalamos el partido. Si pensás que con el déficit fiscal y la emisión monetaria resolvés el tema de la inflación, o ayuda siquiera para resolver la inflación, es que durante los últimos 40 años no estuviste viendo lo que pasaba en Argentina. Bueno, yo citaba lo que dijo Culfas, Culfas dijo... Bueno, no te defiendas, no te estoy atacando a vos. No, pero yo digo, arranqué diciendo nada más, no comparto la preocupación. Estoy aportando que justamente citaba que Culfas este fin de semana dijo, los precios no se resuelven con controles, dijo eso como título, y después... tenemos que reducir el déficit fiscal y la emisión. Bueno, arranco de vuelta porque no se entendió. Sí. Culfa dijo esto. A mí me preocupa que Culfa diga esto y que piense que eso resuelve la inflación. No me preocupa que eso me suene a ajuste. No, está. Digo, me suena a que estamos pifiando Ponelo a Rulo, estamos pifiando el ángulo de ataque nada menos que la inflación y nada menos que la persona a la cual el gobierno le encarga pelear contra la inflación. ¿A quién? Matías Culfas. A Culfas. Frío y rápido. No, pero estoy de acuerdo, bueno, y ¿cómo me decir, bueno, no, yo no dije... No, al revés, te estaba dando un agregado informativo que estaba citando lo que... Vos te estás enojando con el periodista que no tiene nada que ver. Claro. Lo único que hace el periodista Murano es contar algo. La información que hay. No, pero estoy de acuerdo en la valoración que vos decís. No lo entiendo. Y en relación al tema del déficit, lo que digo es que es una coincidencia que tiene Culfas públicamente con algo que viene de decir Guzmán. Eso es lo que yo estaba marcando, que los dos plantean lo mismo. Evidentemente hay un programa ahí, si es un programa que busca conectar con el programa del fondo, bueno, el fondo dijo el viernes que no espera una pronta solución de tema de deuda. Perfecto, te entiendo todo. Gracias por sacar el tema que yo estoy planteando. Yo estoy hablando del tema de inflación y digo, le estamos pifiando en el tema inflación. Estamos entregando el partido de la inflación, porque en vez de mirar a quién la está provocando, decimos, a ver los numeritos nuestros cómo resolvemos. Ese es el problema. ¿Y por qué crees que lo hacen, Rulo? ¿Y por qué crees que la patean afuera? Porque no la patean afuera, tienen un diagnóstico absolutamente equivocado. Bien. Tienen un diagnóstico equivocadísimo. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento no creo que sea, es gente muy informada. Bueno, es gente muy informada que tiene muchísimo interés en demostrar que están desinformados. Porque digo, y a la mesa de discusión de las resoluciones, esos mismos sectores que son los que te provocan, lo llaman para decirle, bueno, a ver qué hacemos con la inflación. Porque si el tema del precio de la carne de vacuna, pensá que lo vas a resolver trayendo al consorcio de exportadores, el ABC, a la mesa y diciéndole, muchachos, sacamos algunos cortes para que sean accesibles para la gente. Te estás agarrando con el tipo, con el enemigo, el que está poniendo la bomba en el terreno, el que está minando todo el terreno, le decís, ¿por qué no hacemos un senderito para que la gente pase por otro lado? No, yo te pregunto, porque si lo dijese Prat Gay, uno lo adjudicaría a una cuestión... ¿lo estás comparando a Culfas con Prat Gay o no? Digo que se lo adjudicaría a una cuestión ideológica. A la explicación sería ideológica. Por eso pregunto cuál es la explicación en el caso de Culfas y de... yo no se lo adjudicaría a una cuestión ideológica, inclusive podría hablar de las discrepancias de Prat Gay con otros sectores y dentro de lo que era el macrismo en ese momento es de diagnóstico, es un problema de diagnóstico. Sí, es un problema absolutamente de diagnóstico. Rulito de la Torre, Rulito de la gente. Vamos, Rulito, si te parece, con la denuncia por el préstamo stand-by del Fondo Monetario Internacional, anunciada la denuncia de carácter criminal, formulada con mayores precisiones por la Oficina Anticorrupción, que conduce hoy el abogado, el doctor, el fiscal, Félix Krauss, oyente, dicho sea de paso, de este programa, no sé si estará escuchando este programa en este preciso instante, que ya formuló los alcances, los fundamentos de la denuncia, y además le puso nombre propio, ¿no? Porque en la denuncia están los nombres propios. Está
Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Toto Caputo y Sandleris. Y Sandleris. Por lo menos. Te escucho. ¿Iba a decir algo o no? No, hay dos de ellos. Sí. ¿Dos de ellos? ¿Dos de ellos? Sí. Uno es Toto Caputo. Sí. Y el otro Federico Sturzenegger. Sí. Que tienen o tenían una relación de buena a muy buena. Ajá. Con el presidente de la Nación. Sí, ¿no? Con el presidente de la Nación. Dos de ellos. Con el presidente de la Nación de ese momento, ¿sí vos? Sí, todo, bueno. Sí. Con el presidente de la Nación. Bueno, el presidente de la Nación está también, el de Macri está en la lista de... Pero ya no es más presidente Macri. Ah, no con el expresidente. Bueno, Rulo, te escucho. Bueno, sí. No sé si con el actual o con el anterior, eso no me lo dijeron. Esa parte no te la dijeron. Bueno. A ver, algunas cosas interesantes de la denuncia que hace Félix Croix, de la Oficina Anticorrupción, por cómo encara la denuncia. Me parece que es un dato interesante para empezar a seguir. Primero, la denuncia en sí tiene una descripción muy minuciosa de los hechos que dieron origen al crédito y los hechos posteriores que son consecuencia del crédito stand-by. Recordemos que esto se firmó, el memorándum de intención tiene fecha 12 de junio de 2018. Los hechos previos tienen que ver con el tema de la política, del gobierno, el tema del sobreendeudamiento, lo que fue el default en la práctica, cuando en abril le dicen desde Wall Street que no le prestan más guita, que no le compran más bonos a Argentina, que ni siquiera se arrime con emisiones nuevas porque no iba a tener financiamiento. Entonces en ese momento el gobierno prácticamente se queda en situación virtual de default, o tenía que recurrir a una reestructuración voluntaria de deuda, es decir, buscar directamente renegociar los vencimientos que tenía por delante, o directamente declarar el default, meter todas las restricciones que tienen que ver con eso, de venta de dólares y demás. Bueno, no hizo ni una cosa ni la otra, no fue por ahí, sino que lo que hizo fue, se tiró en los brazos del Fondo Monetario Internacional, dijo: muchachos, ustedes son la última instancia, o me salvan ustedes o no me salvan, y ahí es donde aparece el tema de la cuestión política. Es decir, el acuerdo político con el gobierno de Estados Unidos, con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que es donde se va a pedir el respaldo para que el Fondo Monetario Internacional le haga una operación de salvataje al gobierno argentino. Entonces ahí es donde aparece un crédito, donde se firman condiciones que eran absolutamente incumplibles para Argentina, y además con un monto de crédito absolutamente insólito y extraordinario en todos los sentidos. Extraordinario por lo que significa el volumen y por lo que significa de fuera de lo ordinario que es un crédito del Fondo Monetario Internacional, y a un país como Argentina. No solo que fue el crédito más importante hasta ese momento, no solo que llegó a significar, cuando se terminó de desembolsar hasta los 45.000 millones, que era el 60% del total de la guita que el fondo tenía prestada en ese momento, del stock de préstamos de ese momento, 60% estaban en Argentina. Esto fue lo que significaron esos 45.000 millones de dólares que se llegaron a desembolsar, pero también lo que significaban los 57.000 que se llegaron a autorizar, pero que no se llegaron a desembolsar en su totalidad. La denuncia va sobre ese tema y fundamentalmente hace eje en qué se hizo con la guita. ¿Qué se hizo con la guita? Quiere decir, entraba esa plata al Banco Central, esto reforzaba las reservas, esto le daba más sustentabilidad a la política económica, que era lo que se prometía dentro del acuerdo, o esto fue para bancar la salida de plata, que fue seguir pagando a los que retiraban el dinero y con esos recursos, con esos dólares que entraba, y Argentina se quedaba sin los dólares y con la deuda. Ese es el eje de la denuncia de Félix Croix. Por eso es que pide que el Banco Central
que en 2020 hizo un análisis de cómo fue la venta de dólares, esa fuga de dólares del país a través de las ventas directas del Banco Central, que lo que hasta ahora se informó como datos globales o datos inclusive segmentados por tamaño de comprador o por el volumen de compras, ahora se den los nombres y apellidos, bajo la sospecha de que esto fue una maniobra que tuvo beneficiarios directos y trata de vincular esos beneficiarios directos con quienes posibilitaron ese acuerdo. Es decir, está la sospecha de que quienes se beneficiaron de eso eran los que previamente ya impulsaron o trabajaron o especularon con ese acuerdo para que entraran los dólares y pudieran comprar en Argentina los dólares para fugarlos. O sea que el delito no sería haber pedido la plata, sino lo que se hizo con la plata. Exactamente. Digamos, ese es el eje de la denuncia. Es decir, lo que se hizo con la plata. El tema del destino de la plata y, como dice la denuncia, si dentro de lo que ya se sabe, por lo que informó la Contraloría, hubo una concentración de la venta de esos dólares, porque muy pocos se llevaron la gran mayoría de esos dólares. Si además de esa concentración de ventas hubo una concertación, es decir, se concertó que esos fueran los beneficiarios y se hizo esta política para lograr ese resultado o de esa disponibilidad por la plata. Esto digo porque es textual de la denuncia, el tema de si esa concentración fue una concertación. Es un juego de palabras que hace la presentación de Félix Cruz, que la cito. Bien, entonces, digamos, el tema estaría: si los responsables están dentro de los que compraron dólares, de los que se beneficiaron y hicieron práctica de fuga, y si esto estaba vinculado a lo anterior. Ahí aparecen un juego de 3 cifras que yo tengo algún reparo con respecto a esto, porque me parece que no sé si es la comparación más feliz esto, porque se habla de que se llegó a ver 45.000 millones de dólares en stock de Levax. ¿Se acuerdan las Levax, que eran las letras que emitía el Banco Central para hacer de aspiradora, para absorber la plata que tenía el sistema, y le daba a los bancos privados, le daba una letra, le pagaba unos intereses altísimos para retirar toda la plata que los tipos tenían de préstamos en el sistema. Las LELAC, perdón que tengo una laguna en mi memoria, las LEVAC fueron previas a las LELIC. Previas a las LELIC, claro. Las LELIC eran LEVAC diarias. Exactamente. Okay. Cuando en el 18, cuando se desarmó el tema de las LEVAC, se la reemplazó por las LELIC, que eran más cortas. Cuando el presidente de la Nación, en ese gran giro de su campaña, dijo: entre los bancos y los jubilados, voy a elegir a los jubilados. Sí. Entre las LELIC y los medicamentos, voy a elegir a los medicamentos. Dijo eso, ¿no? Un momento que fue el momento más virtuoso de la campaña, porque más allá de que no había relación directa entre una cosa y la otra, todos entendimos qué quería decir. Sí, claro. ¿No? Claramente. ¿Cómo viene el tema de las LELIC? Viene alto, ¿no? También la base se mantuvo alto. Por eso. Sí. O sea, el negocio de la LELIC no se terminó, ¿no? No, digamos, es menos grosero por las tasas de interés, pero sigue siendo un negocio para los bancos. Claro. Llegó a superar el 60%, ¿no? En un momento lo que se le pagaba. Llegó al 73% fines de 2018, principio de 2019. Anoche estuve repasando un poco los datos de ese momento del Banco Central. Bueno, lo que se hace la comparación es 45.000 millones fue el stock de Levax. 45.000 millones lo que el Fondo Monetario prestó, 45.000 millones el total de la fuga que está calculada. Yo hago una advertencia: no nos enamoremos de estas coincidencias, parece todo tan redondito, porque no es que el lunes se tomaron las Levac, el martes cuando entró el fondo se vendieron esas Levac y el miércoles los tipos fugaron la plata. Pero sí, están vinculados, pero hasta ahí, digamos, porque cuando agarra los periodos ves que no tiene nada que ver. Ese 45.000 millones de la fuga sumada a la anterior al acuerdo, más la siguiente, y las Levacs, como acaba de acotar compañero Toñetti, con las LELIC se transformaron de una cosa en otra, es decir, no desaparecieron por completo. Es decir, por eso yo no me parece la parte más feliz de la denuncia, del tema de los 45.000, que seguramente se va a repetir mucho. Dice, ¿ves? Acá está, sencillito. No es tan sencillito.
Y digo una última cosa que tiene que ver con diré una observación con respecto a digamos a dónde está apuntada la denuncia. Me parece a mí que el tema no te lo termina de resolver simplemente quienes fugaron la plata, porque la fuga tiene múltiples formas y no solamente comprándole dólares al Banco Central. Es más, la más grave me parece que no pasa por ahí. No son tipos que van a Ventanilla a comprar dólares los que fugan. Y lo que sí sería importante, que me parece que también es una cuestión judiciable y políticamente condenable, es que se hizo un acuerdo en ese momento para salvar a un gobierno. Eso está dicho hasta por Claver Carone, el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese acuerdo significa una entrada de plata condicionada a una serie de políticas que no solo fracasaron las políticas, no solo le provocaron un daño mayúsculo a la economía argentina, sino que era absolutamente previsible que iba a pasar eso. No es que algo salió mal. No es que algo salió mal. Se hizo una política simplemente que para que entrara la guita, se dijo, bueno, esto se va a resolver porque mañana va a llover oro, vamos a hacer un pozo y va a salir petróleo de todos lados, hasta de las macetas. Digamos, más o menos se dijo eso. Bueno, no iba a pasar, y quienes firmaron eso sabían que no iba a pasar. Y es más, se firmó en junio del 2018, eso sabiendo que no iba a pasar. En septiembre de 2018, cuando ya el gobierno incumplió todo lo que había prometido, se ratifica el acuerdo de parte del Fondo Monetario Internacional y de las autoridades argentinas, y antes de fin de año se amplía el crédito de 50.000 a 57.000 millones de dólares. O sea, se hizo todo para seguir bancando al gobierno, haciendo promesas incumplibles que le iban a caer a quien fuera posteriormente. No es que el gobierno pensaba que iba a perder, pensaba que iba a ganar. Lo que pasaba es que pensaba que después de ganar le renegociaban todas las deudas, el país se seguía endeudando permanentemente y la cosa se seguía pateando para adelante, que es un poco la idea de los sobreendeudadores. Es decir, hubiese hecho, Macri quería hacer lo mismo que terminó haciendo Alberto Fernández. No. Bueno, pero renegociar lo que acaba de decir. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Renegoció la deuda con los privados y con el fondo. No se sobreendeudó otra vez a eso. Está bien. Bueno. No, fundamentalmente eso. Entonces, digo... Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que tenía que negociar la deuda con los privados y con el fondo. De la proyección de momento, y no es que con los hechos digo, ves, la cosa salió mal. No, digo, en ese momento se sabía que eso era imposible de cumplir. Entonces, ahí donde me parece que hay una responsabilidad y un delito grave en cuanto a lo que se hizo, comprometiendo al país y provocando toda la situación social y política que eso comprometió. Pero eso, digo, para mí me parece que es un dato importante y un eje importante que no es el que aparece en la denuncia, que repito, la denuncia está más apuntada de quienes se beneficiaron con la fuga de divisas.